nombre es Eliana Rojas Ríos. Tengo 84 años y soy artesana. Me dedico al rubro de cobre esmaltado, esmalte sobre metales. Yo nací en la oficina Francisco Palma, en el año 1925. Soy hija de Juan Rojas y Petronila Ríos Carmona. Tenía como 13 años, empecé a dibujar. Hice unos dibujos que salían en el Peneca y de ahí empecé en las tazas también, esos diseños que salían de las tazas de té, empecé a dibujar en acuarela. Después de la acuarela empecé a pintar en óleo. Habían iniciado el curso del sexto año de preparatoria. Entonces entré a mi oficina Vergara, entré a la escuela. Ahí hice el cuadro que tengo aquí atrás, ese cuadro al óleo. Hice muchos cuadros que mi papá después los regaló. No se vendían, pero él los regalaba. Hice muchos cuadros grandes así pintados al óleo. Porque después yo empecé a hacer trabajo con grabados en diseños rupestres, arte precolombino, con grabados al ácido. La primera vez que hice grabado fue aquí en la casa, que le hice unos platos a una consuegra. Le hice unos gallos, hice las torres del paine con guanacos, unos cupigües, unas rosas, y eso me lo enseñó mi yerno, un yerno que tuve yo antes. Después sí, en las grabadas sí ya le colocaba yo una granitura. Se limpia un poco con agua nomás y se vuelve a colocar una becastilla que se llama y forma una granitura. Y después cuando encontré esas revistas que vendían en la calle, yo vi ahí que habían diseños rupestres, entonces dije, yo voy a empezar con esto porque me gusta. Y empecé a hacer platos grabados. Primero, en principio, hacía platos y cajas. Después empecé a hacer sartenes, hice unas ollas grandes, que allá afuera hay una, pero no está grabada. Entonces, en ese aspecto sí mejoró el grabado. Yo conocí el esmalte por intermedio de mi hijo, porque mi hijo, Juana, había estudiado en la Escuela de Artes Aplicadas de la Chile. Entonces como yo necesitaba trabajar, él me dijo, empieza tú también a trabajar, a hacer esmalte. Y él me dio un plato de 30, que fue un plato grande, no empecé por uno chico, empecé al tiro por uno grande. Y ahí él me dio las instrucciones, cómo se hacía, y ahí fue mi comienzo. Y fue mi maestro para hacer esmalte. Y este plato llega del tornero sucio. Viene bien torneado, sí, pero con grasa. Entonces hay que quemarlo primero con el soplete, porque ahí se desprende todo un hollín, tizne, porque si queda sucio, el esmalte se ensuciaría. Entonces después se lava con una virutilla y con jabón que quede bien limpio, porque si queda grasa el esmalte no pega y se parte. Ahora después que está lavado, está listo, entonces después aquí se empieza
se empieza a espolvorear el esmalte. Se le pone una pequeña capa primero, se esparce y enseguida se empieza a colocar la base de esmalte. A continuación después va al soplete, va a quemarse con el soplete. Se quema con el soplete y ahí una vez que se fijó bien el esmalte, se extendió porque no tiene que quedar porque de repente se pone medio grumoso. Entonces hasta que se extienda bien el esmalte recién se puede retirar del fuego y lavarlo nuevamente, porque hay que lavarlo nuevamente porque también tiene tizne. Entonces hay que lavarlo con una virutilla por el reverso y jabón para que salga toda esa suciedad que tiene. Ahí se seca y después se empieza a trabajar. Yo empiezo a pintar, a diseñar. Voy diseñando y pintando al mismo tiempo. De repente hago unos bosquejos y después voy colocando los colores. Según el diseño, ¿no? Entonces la mezcla de colores muchas veces, como esto se va pintando y a medida que va pintando, a veces los platos son grandes, se va secando. Entonces se van formando grumos. Porque el esmalte no es como el óleo, porque al pintarlo uno va pintando, pero a medida que va pintando se va secando, porque como tiene muy poca agua, se seca, entonces van formándose grumos. Y entonces después cuando el plato ya está listo, entonces es difícil a veces con la primera quemada que quede listo, que quede bien extendida el esmalte. Entonces hay que volver, y si tiene algún detalle que hay que poner, se vuelve a repasar un poquito lo que falta y después va nuevamente a quemarlo con el soplete nuevamente. Uno coloca el plato en el horno y se cocina solo, se cuece solo. El esmalte empieza a quemarse, a expandirse solo. Y en el soplete no, porque uno tiene que ir por parte y buscándole el parte donde ir quemando para que se vaya fundiendo el esmalte, para que se forme esa capa como de vidrio que queda. Entonces por parte cuesta más. A veces puede ser un horno eléctrico puede ser también, pero a mí me gusta el soplete. Me queda mejor. Y es más, ¿cómo se llama? Es más satisfactorio porque uno mismo lo está haciendo. En vez del horno no es tan personal, no es como el soplete. Yo hacía platos de 10, de 12, de 15, 18,
20, 25 y 30 centímetros. Puros platos esmaltados. Yo participé de ferias aquí en Santiago, la primera feria que fue el 82 y el 83. Y después, a esas fueron en el Parque O'Higgins. Después hemos participado en el Parque Forestal, fueron como en 3 ferias más, entre el 78, 79, por ahí. Casi todos los años hacían ferias, fueron como a 3 ferias. Yo participaba en ferias también en Valdivia. En el verano yo me iba más o menos a fines de enero y regresaba a fines de febrero. Ahí en Valdivia también fui a Temuco también, Temuco en una plaza que hacían ferias. Fuimos a La Serena, también a La Serena. Era bonita, era entretenida. También uno conoce, da para conocer los pueblos, las ciudades, pero muy sacrificado. Mucho le entregué, mucho yo a SEMA. Me mandaban a hacer por docena algunos platos, los más grandes, platos grandes así de 30, menos ya, pues me hacían unos 3, 4. SEMA me salvó, porque era bastante y pagaba bien. Ahora cuesta mucho. Ahora no, los esmaltes no. Nadie va a vender uno, no lo encuentra muy caro. Y no se puede pedir barato porque el cobre es caro, los esmaltes son caros. Y el trabajo también cuesta hacerlo. Para mí ha sido maravilloso porque me ha hecho ver lo hermoso que tenemos acá en nuestro país, siempre diseñando cosas relacionadas con él, ya sea sus aves, sus animales, sus paisajes, así que es todo. ¿Ah? Me emociona. Todo esto es muy emocionante, ¿verdad? Y para mí esto también me ha servido mucho para poder vivir, porque hubo una temporada en que yo no disponía de dinero, entonces esto me sirvió mucho para ganarme la vida, así como se hizo. Comprar las cosas que yo necesitaba. Ahora ya estoy en el ocaso. Pero todavía tengo deseo de seguir trabajando. Eso no. Deseos no me faltan. Entusiasmo también tengo bastante, gracias a Dios. Y la salud que también me acompaña. A veces tengo pequeños ataques bueno, pero son cosas pasajeras. Pero dar gracias, más gracias a la vida, todo lo que, como dice Violeta Parra, todo lo que me ha dado. Y gracias a Dios.